Bendecidos, gracia y paz. Quien te saluda en esta hora, en este momento, el pastor y hermano Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de Jesús Mi Amor en Buenos Aires, Argentina. Y estamos con toda la gracia en el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este día sábado. Saludamos a todos los hermanos que se van conectando a lo largo de esta transmisión. Así que le damos gracias a Dios por el privilegio, primeramente, que Dios nos brinda, nos regala de poder estar y exponer, presentar la palabra de Dios a las vidas, ¿no? Porque no sabemos los diferentes lugares que llega esta palabra de gracia, ¿no? Esta palabra de justicia, esta palabra del nuevo pacto de la gracia. Y le damos gracias a Dios porque esta palabra tiene que ver mucho con avance, ¿no? Y quiero compartirte que estamos en la tercera clase de la enseñanza La Semilla. La semilla, dijimos que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios está completa. Quiere decir que la semilla no es una simple semilla, sino que la semilla es conocimiento. La semilla es conocimiento de Cristo. Continuamos de la parte que habíamos dejado el sábado anterior. Recordad que estamos en la serie La Semilla. Libro de Juan o Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremenda esta palabra, ¿no? Que está aquí en el libro de Juan, ¿no? O en los evangelios de Juan. Y vemos que está hablando de Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús y dice que Jesús estaba lleno. Jesús estaba lleno. Entonces, si Jesús estaba lleno y Él habita ahora en nosotros, nosotros también estamos llenos. Nosotros también estamos completos. Nosotros también tenemos o tendríamos que tener el conocimiento de Cristo. Fíjate que lo que compartíamos recién, el ejemplo que dimos, que la semilla es conocimiento, la semilla es el conocimiento de Cristo. Esto quiere decir que la semilla, la palabra de Dios, no es solamente una simple semilla, no es solamente, ¿me entendés?, un simple coso o una simple cosa, sino que la semilla es la palabra de Dios, la semilla es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Por eso es que mientras más conocemos la palabra de Dios, nuestra vida avanza, nuestra vida da fruto, nuestra vida va en crecimiento, nuestra vida va en aumento. Pero claro que sí, la semilla, que es la palabra de Dios, la semilla tiene que ser plantada en nuestra vida. La semilla, de la misma manera, cuando le hablamos a otra persona, la semilla tiene que ser plantada, tiene que ser puesta, tiene que ser compartida, tiene que ser como un dar, tenés que ser generoso, tenés que ser dadivoso, tenés que ser abundante, ¿no? Con la semilla y no mezquino, no avaro, no una persona que, bueno, a este le hablo y a este no, con este comparto y con este no. La semilla tiene que ser abundante. Cuando predicamos, cuando compartimos en la gracia la palabra de Dios, no es solamente para un momento
en el púlpito, no es solamente para un momento en un escenario, no es solamente para un momento en un recital, no es solamente para querer nosotros ser más bueno que Dios, no es para que nosotros hagamos un mérito exagerado, pero sí la semilla hay que plantarla. La semilla conlleva una acción. Plantar es una acción. Plantar lleva una acción. Tampoco puedes pretender que cuando tú plantes, cuando tú siembres, quieras el crecimiento pronto. Quieras la expansión, quieras lo masivo pronto, rápido. Fíjate lo que dice en el libro de Génesis 21 en adelante. Y visitó Dios a Sara, como había dicho, e hizo Dios con Sara, como había hablado. Y dice, y concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Acá podemos ver como una de las cosas que Dios hace o hizo, que es cumplir. Dios cumple con su palabra, Dios cumple con su semilla, Dios cumple con lo que Dios ya te dijo, con lo que Dios ya te habló por medio de las escrituras, por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra ya escrita, ¿no? Porque como dimos el ejemplo en la clase anterior, hay diferentes semillas, hay diferentes palabras, hay diferentes enseñanzas, hay diferentes noticias que uno tiene que seleccionar, que escuchar en este tiempo y que suprimir, que silenciar, porque no todas las semillas son de Dios, no todas las palabras vienen de parte de Dios, no todas las voces son voces de Dios o de los hijos de Dios. Entonces, a nosotros nos queda la parte de seleccionar. Y cuando nosotros hablamos de conocimiento, no tiene que ver con un conocimiento secular, con un conocimiento mundano, con un conocimiento humano. Eso es lo que decía Pablo. No es con conocimiento humano, no es con simples palabras, sino que la semilla está cargada del poder de Dios. La semilla, que es la palabra de Dios, está cargada de la palabra de justicia, está cargada con la palabra de gracia. La semilla, que es la palabra de Dios, es incorruptible y no son simples palabras, no son simples semillas, sino que la semilla, si es de Dios, si es palabra de Dios, se va a cumplir en tu vida, porque Él es el alfa y es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Por eso que cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es sembrada en tu vida, en tu corazón, en tu mente, todo tu ser se renueva por medio de la palabra de Dios. Todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu mente, todo lo que está en tu alma es renovado, es cambiado, es mudado por medio de la palabra de Dios. Por eso que acá vemos que en el libro de Génesis, capítulo 21, dice que Dios visitó a Sara y dice que así como Dios le había dicho, como Dios le había hablado a Sara, como Dios le había dicho, dice, y Sara concibió
y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, Dios le había dado una palabra, Dios le había dado una semilla, Dios ya le había dicho, Dios ya le había hablado a Sara y le había dicho que aún en su vejez iba a tener hijo, le iba a dar hijo a Abraham. Y dice que en el tiempo que Dios le había dicho. O sea que hay un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo de sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Hay un tiempo de plantar. Hay un tiempo de regar. Y hay un tiempo, claro que sí, de cosecha, de cosechar. Pero no todo el tiempo es cosecha, no todo el tiempo es cosechar, no todo el tiempo es agarrar. Hay un tiempo de sembrar la semilla y hay un tiempo de plantar. Cuando te habla de plantar, es que tienes que ser cuidadoso, tienes que ser delicado, tienes que saber dónde plantar, cuándo plantar, en qué tiempo plantar, en qué momento plantar. No todo el tiempo es un tiempo para plantar. Hay veces que yo hablo con las personas, pero no todo el tiempo es para sembrar semilla. Y después hay un tiempo para plantar y otro tiempo para regar, ¿no? Otro tiempo para regar y otro tiempo de cosecha o de cosechar. Pero la semilla, que es la palabra de Dios, dijimos que la semilla es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Eso es la semilla, eso es la palabra de Dios, es conocimiento. ¿Por qué, Pastor Javier? Mirá, esta semana estuvimos 2 días sin internet. Y por más que yo me ponga mal, me tire al piso, ayune, ore, haga guerra espiritual, interceda, no va a pasar nada, porque yo no sé arreglar los cables que son de la calle, los cables que están cuadra por cuadra. Eso lo tiene que arreglar un técnico, eso lo tienen que arreglar los obreros que están todo el tiempo con eso. Lo mismo pasa con otras cosas, con cosas del auto, con cosas en el hogar. Por ahí no te anda una plancha, no te anda un enchufe, no te anda el secarropa, el lavarropa, o la televisión, no te anda algo. Y entonces tienes que llamar al técnico. De la misma manera, Dios lo hace con nosotros. De la misma manera, hay cosas que nosotros no sabemos cómo solucionarla, cómo arreglarla. Y para eso está el médico de los médicos. Para eso está el técnico de los técnicos. Para eso está el Supremo. Para eso está el Señor. Porque Él es el que excede todo conocimiento. Ahora cuando nosotros decimos, no, que yo ya sé, ¿me entendés? Que yo puedo, dejar que yo lo arreglo, lo ato con alambre, le pongo cinta y esto va a andar. Y va a andar un día o dos y va a dejar de funcionar, va a dejar de andar. Lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa con los trabajos, lo mismo pasa con muchísimas cosas que hay en la vida, que dicen, bueno, no, dejá que yo lo arreglo, yo sé, ¿me entendés? Se hacen los cancheros, como le decimos en Argentina, no, dejá que yo lo arreglo, yo lo hago, ¿me entendés? Yo muchas veces me ha pasado, ¿no? El que sabe hacer asado acá en Argentina, lo hace despacito y tarda, por lo general, 3 horas en hacer un asado y lo hace despacito, ¿no? Entonces, cada uno con su conocimiento. No podemos ir y meternos en la vida del otro y decir, no, porque yo ya sé más, ¿me entendés? Lo mismo pasa en el fútbol. En el fútbol todos son Leo Messi, todos son Maradona, pero nadie juega, nadie ni siquiera corrió, ni siquiera conocen lo que es pisar un estadio lleno de gente. Entonces, nosotros no podemos
pretender que en la vida sepamos hacer todo, ¿no? Algunos dicen, bueno, este muchacho, Javier, se levantó un día y ahora es pastor. No, yo no soy pastor por mi voluntad. Primero por el llamado de Dios y segundo porque mis pastores me pusieron de pastor, ¿no? Me levantaron como pastor y bueno, tengo mi diploma y ahora tengo la experiencia, ¿no? Ya 2 años que estoy como pastor y voy creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, voy creciendo en gracia, voy creciendo en cómo comunicar, porque nuestra tarea es esa, nuestra tarea es comunicar el conocimiento de Cristo. Por eso que hay muchos que se levantan como apóstoles o como pastores o como siervos de Dios, pero sin conocimiento o con un conocimiento de otra época, usarla en el 2025, ¿no? Quieren usar un conocimiento que ya no funciona ni para nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y vemos que aún hoy en día, ¿no? La palabra de Dios habita adentro nuestro, vive adentro nuestro, ese Cristo lleno de gracia y lleno de verdad, que los tiempos cambiaron, que cambiaron los pactos, que Dios hoy, que hay una diferencia, esa es la verdad, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto de la gracia. La diferencia es que en el pacto de la ley, Dios dice que venía la palabra de Dios a los siervos de Dios, venía la palabra, ¿no? Venía, bajaba de arriba la palabra de Dios en forma de revelación, entraba a la mente del profeta o del siervo de Dios y Dios le mostraba o le hablaba lo que iba a pasar o lo que Dios quería comunicar, como le pasó a Sara. Pero en el pacto de la gracia ya no es de esa manera. En el pacto de la gracia, claro que sí, podés tener un sueño, podés tener una visión, podés leer y que Dios te hable a tu corazón, a tu vida. Claro que sí, pero Dios ya habita adentro nuestro. Ya estamos llenos de la gracia de Dios, estamos llenos de todo el bien de Dios. Pero ahora lo que nos queda, lo que nos falta es conocer los pactos, conocer los tiempos de Dios, conocer por qué cambiaron los pactos, qué son los pactos, como estamos dando el tema, qué es una semilla, qué es una palabra de Dios, qué es la nueva naturaleza, ¿ves? ¿Dónde quedó la antigua naturaleza? ¿Dónde quedó el pecado? ¿Dónde quedó la muerte? ¿Dónde quedaron todas las maldiciones? Entonces, cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando uno conoce lo que Cristo hizo, el sacrificio de Cristo, ahora tú ya no vives por lo que a ti te pueda pasar, tú ya no miras tu condición, sino que ahora lo que miras es el sacrificio de Cristo, lo que Cristo compró por y para ti hace más de 2000 años. Por eso que cuando uno escucha, como dije al comienzo de la enseñanza, diferentes semillas o diferentes prédicas o enseñanzas o noticias en la televisión, se puede llenar tu corazón y tu mente de amargura, de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, de estrés, de cansancio, de enfermedad, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Fíjate, volvemos de vuelta al libro de Juan, capítulo 14 en adelante. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque
era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Wow, esto yo lo había escuchado del apóstol Pablo, pero ahora veo que antes que el apóstol Pablo lo dijera, ya en el libro de Juan estaba escrito. De la misma manera hay muchas cosas que nosotros desconocemos, y todo lo que desconocemos no lo podemos vivir, no lo podemos disfrutar. Y esto es todo el bien de Dios. Ya estamos llenos de su gracia, ya estamos llenos de su amor, ya estamos llenos de su felicidad, de su verdad, de su bendición, ya estamos llenos y de su plenitud tomamos todos. Y ahora vivimos día tras día gracia sobre gracia. Pero claro que sí, la semilla que es la palabra de Dios, de alguna manera tuvo que llegar a tu vida. De alguna manera la semilla que es la palabra de Dios tuvo que llegar a tu corazón. La información, la palabra de Dios. Por eso que cuando entra la información a tu mente, no es conocimiento nada más, no es información nada más, sino que la semilla, que es la palabra de Dios, hace que todo tu ser se renueve por medio de esa palabra, por medio de la palabra de Dios. Todo tu cuerpo puede ser renovado por medio de esa señal que la mente le manda al cuerpo. Tú puedes ser libre de cualquier adicción, puedes ser libre de cualquier enfermedad, puedes ser libre de cualquier cosa que te esté pasando, que estés sufriendo hoy, de cualquier situación, puedas ser libre, porque la palabra de Dios lo dice. Dice, conocerán la verdad y la verdad te hará libre, te sacará a libertad, te sacará de la esclavitud, te sacará de la condición, del ámbito que tú te encuentres, de la condición que tú te encuentres. Dios te puede rescatar, te puede sacar de ese lugar, de esa condición. Dios te puede sacar de cualquier problema. Pero ¿cuál es el peor problema de las personas, de cualquier persona? Es tener la información incorrecta. Es como que tienes que ir a algún lugar, a alguna dirección, y vas para el otro lado. En vez de ir para allá, alguien viene y te dice, queda para aquel lado, y vos te vas para el otro lado. Eso me pasó estos días que estuve sin teléfono. Yo hago todo con el teléfono. Entonces, estuve 2 días sin internet. Imagínate, uno pone el pronóstico del tiempo, la hora, la alarma, ¿no? Las redes que te dicen las noticias, lo que vos publicás, o sea, lo que vos querés decir, la información, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el tránsito? ¿No? Y uno, claro, te haces dependiente, ¿no? Pero de la misma manera, Dios quiere que sanamente podamos ser dependientes de la palabra de Dios. Podamos saber que nuestro GPS es la palabra de Dios. Que nuestra medicina a todo nuestro cuerpo es la palabra de Dios. Que lo único que nos saca de los problemas es escuchar, el oír la palabra de Dios. Por eso que es muy importante saber, como te decía recién, que hay diferentes tiempos. Un tiempo en donde uno recibe la semilla, otro tiempo de plantar, otro tiempo de regar y otro tiempo de cosechar. Yo sé que la mayoría dice, pero yo ya quiero cosechar, ya quiero un montón de cosas, ¿me entendés? Pero la verdad es que ¿cuánto tarda un árbol en crecer? ¿Cuánto tarda un árbol en crecer, no? ¿Cuánto tardan las cosas, no? Cuando uno quiere una buena comida, un buen asado, un buen mate, un buen café, ¿no? ¿Cuánto tarda, no? Ahora, lo que es rápido, lo que es fácil, lo que es
hecho así nomás, ¿no? Por eso que la mayoría se queja, ¿no? En los lugares, me ha tocado trabajar pintando casas y te pagan una miseria, ¿no? Pero todos quieren que le quede bien, ¿no? Que le quede reluciente. Mi papá era pintor de autos, también, de la misma manera, ¿no? La gente quiere que quede bien, que quede reluciente, que brille, ¿no? Pero ¿cuánto tarda eso? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva cultivar una buena relación de amistad? Puede ser matrimonio, la pareja. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo con el Señor? ¿Estás dispuesto a separar tiempo para que la semilla entre a tu vida, entre a tu corazón, para que la palabra de Dios tome control, tome dominio de tu mente, de tus pensamientos, de tu cuerpo físico? Tenés tiempo, vas a poner tiempo para las buenas amistades, para las buenas relaciones, para cultivar, para plantar, ¿no? Porque eso, fíjate que es lo mismo que Dios le dijo a Jeremías, ¿no? Le dijo, mira que te he puesto, ¿no? ¿Se acuerdan? El versículo, sobre naciones, sobre reinos, para derribar, para plantar, ¿no? Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías, ¿no? Para arrancar, ¿no? Para plantar. Entonces hay un tiempo que sembramos la semilla que es la palabra de Dios. Hay un tiempo en donde uno siembra la semilla, otro tiempo donde uno riega la semilla, otro tiempo que uno cultiva, ¿no? Va cultivando, le va dando, va abonando la tierra, ¿no? ¿Cuántas cosas hay ahora que le echan, ¿no? A la planta, ¿no? Para que no la agarren los bichos, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hay, ¿no? Para que la palabra de Dios, que ya está en tu corazón, ya está en tu mente, ya está en tu espíritu, la palabra de Dios. Pero ahora nos queda renovar con el conocimiento de Cristo, renovar todo nuestro ser, ¿no? Para que todo nuestro ser se renueve, necesitamos tiempo de separar tiempo para conocer la palabra de Dios. Mirá, yo simplemente lo digo, yo a veces tengo que ir a la peluquería y tengo que esperar, tengo que tomar tiempo, es algo que es una virtud que yo teniendo una hija mujer me doy cuenta que esa virtud solo la tienen las mujeres de poder esperar o pasar todo el día o toda la tarde en la peluquería. Yo llego a la peluquería y ya, quiero que me atiendan, que me corten el pelo, que me sequen el pelo, que me pasen el talco y ya quiero estar saliendo, ¿no? Y ya haber pagado y estar saliendo. Quiero que en media hora salir y yo estoy ahí en la peluquería y veo que pasa la hora y me pongo intranquilo, ¿no? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios toma tiempo. A veces pasa tiempo, a veces pasan años para que Dios vuelva a usarte otra vez. Si eres un ministro, los ministros saben que a veces cometemos errores y pasan años para que Dios vuelva a usarte otra vez, ¿no? Toma tiempo, no es que Dios se toma ese tiempo, sino que es el tiempo que la persona tarda en renovar su mente con la palabra de Dios para salir adelante, para salir rápido. Yo antes de conocer la gracia cometí un error y estaba 1 o 2 años para de vuelta poder retomar la actividad, ¿no? Porque, claro, nosotros pensábamos que servirle a Dios era ese ratito que íbamos a la iglesia y limpiábamos el piso, hacíamos algo y pensábamos que eso era servir a Dios. Pero servir a Dios, como te dije recién,
podés sembrar una, aunque parezca insignificante, una semilla, un consejo, una palabra de parte de Dios para una persona que se está por divorciar, que se está por suicidar, que tiene vicios, que tiene problemas, que la está pasando mal, personas que están con problemas financieros, personas que están con diferentes problemas, otros de salud, y una pequeña semilla, una pequeña palabra, hola, ¿cómo estás? En un mensaje puede cambiar la mañana, puede cambiar la tarde de una persona, puede cambiar la semana, puede cambiar años, siempre que uno se acuerda de gente que te dio un consejo, que te dio una mano cuando tú lo necesitabas, que te dio un abrazo, que te dio no sé, un café con leche, que te dio un consejo. Claro que sí, no nos olvidamos, todo obra para bien y todo ayuda, ¿no? Todas las cosas ayudan conforme al propósito de Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios por esta palabra y no podemos desechar la gracia, no podemos la gracia tomarla a la ligera, tomarlo liviano, decir que la palabra solamente es una semilla, una simple semilla que no va a producir nada, que es un día más, pero como te dije recién, tú no sabes lo que puede producir esa semilla, no sabes lo que puede producir una palabra a una persona que la está pasando mal, que está en una situación difícil, que tiene muchos problemas, que no sabe cómo resolver. Porque como te dije recién, hay personas que tienen la virtud de hacer diferentes cosas y tienen diferentes conocimientos por la experiencia de la vida, pero hay gente que necesita esta palabra de sabiduría, de conocimiento de Cristo, saber que la palabra tiene poder, la palabra tiene poder de Dios, que no es solamente conocimiento humano, que no es solamente una simple palabra, que esta información que es del Espíritu te da vida, te vivifica todo tu cuerpo mortal, vivifica todo tu ser. Por eso vemos tantos cristianos enfermos, tantos cristianos pensando que son pecadores, que tienen que pagar un precio, pensando que por eso es la vida que están llevando, porque seguramente algo hicieron mal ellos o sus padres. Pero déjame decirte que en el tiempo de la ley, los pecados de los padres pasaban a los hijos hasta la cuarta o quinta generación. Pero en el pacto de la gracia, toda la maldición quedó en la cruz del Calvario. Quedó en la cruz de Cristo, quedó en el cuerpo de Cristo. No pasaron para este lado. Por eso es que hay un antes y un después de la cruz. Por eso que creemos tanto en el poder del sacrificio de Cristo. Por eso que creemos tanto en ese poder que hay en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Porque con una sola ofrenda nos hizo justos una vez y para siempre. Nos hizo santos, nos hizo personas saludables, nos hizo espíritu vivificante, nos hizo ministros de un nuevo pacto. Por eso que no podemos pasar por alto la cruz, no podemos poner como insignificante la semilla que es la palabra de Dios, la semilla que es incorruptible. Nosotros podemos errar, podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos decir algo mal, podemos leer un texto mal, podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no falla. Por eso, como leímos recién en el libro de Génesis, ¿no? Que dice que de la misma manera que Dios le había dicho a Sara, dice que de la misma manera así Dios lo hizo.
así Dios cumplió con Sara. En su vejez tuvo un hijo, en su vejez dio fruto. Claro que hubo un tiempo, pasó un tiempo, no fue de la noche a la mañana, no fue rápido, no fue así nomás, sino que pasó un tiempo. Quizás ella no creía, quizás pensaba que como con su edad iba a quedar embarazada, quizás pensaba que la situación económica no daba para tener un hijo, quizás decía no es el momento, quizás ella decía bueno, andate con la sierva, no estés conmigo. Y todo ese tiempo que se demoró, podemos decir Sara, porque dice en el tiempo que Dios le había señalado, en el tiempo que Dios le había... entonces que Dios le había dicho entonces, que en su vejez iba a tener un hijo. Y capaz que ella lo quería tener a los 30 años. Quizás que lo quería tener, ¿no? A los 30, a los 40, ¿no? Y nosotros vivimos así, en esta tierra, en este mundo, vivimos acelerado, todo acelerado. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios no son como nuestros tiempos. Los tiempos de Dios no están atados al clima. Si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, si hay humedad, si es de día, si es de noche, ¿no? La semilla, que es la palabra de Dios, es lo más importante. Dice en el libro de Juan, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? El verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, se hizo el unigénito de Dios. Vino aquí a esta tierra para morir por ti y por mí, por el perdón de los pecados. Así que dale gracias a Dios ahí donde estás. Te invito a que puedas orar al Padre y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te doy por este sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario una vez y para siempre, dejándome puro, limpio, sin mancha delante de ti, para que quede justo por medio de la justicia de Dios, para que quede justo delante de ti. Te doy gracias porque sé que ahora, una vez y para siempre, fui sellado, fui comprado, fui lleno de la gracia del Espíritu de Dios, fui lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Te invito a mirar nuestra próxima clase el sábado que viene, que seguimos con la semilla, la palabra de Dios. Bendecidos, bye bye.